Bienvenidos a Gramáticas de la Creación, donde hoy exploraremos el territorio de la creación literaria de la mano de una mujer que ha hecho de las letras una parcela sólida para la fértil cosecha de las palabras. Quédense con nosotros. ¿Comenzamos? Teddy López Mills es una de las voces más originales dentro del ámbito de la literatura mexicana actual. Poesía y ensayo son los dos grandes ejes a partir de los cuales la autora articula sus inquietudes intelectuales y emotivas. Es un verdadero privilegio que hoy nos reciba en este espacio. Poeta, traductora, editora y ensayista, Teddy López Mills nació el 1 de agosto de 1959 en la Ciudad de México. Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad de la Sorbona en París. En 1994 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta por la publicación Segunda Persona. En 1996, con el apoyo del Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos, realizó la antología del poeta estadounidense Gustav Sobin, Matrices de viento y de sombra, y en 1998 obtuvo la primera beca de poesía de la Fundación Octavio Paz, con la que escribió su quinto libro, Horas. Teddy López Mills también ha sido ganadora del Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 2008 por su libro Contracorriente. En 2009 recibió el Premio Javier Villaurrutia por Muerte en la Rúa Augusta y el Premio Antonín Artaud en 2013 por el libro de las explicaciones. Entre sus obras de poesía más destacadas se encuentran 5 estaciones, Un lugar ajeno, Parafrasear y Amigo del perro cojo, con el que se hizo acreedora en 2015 al Premio Bellas Artes Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada. En su más reciente publicación, Lo que hicimos, Teddy López Mills aborda una ficción poética en la que el lector descubrirá historias sugerentes cuyo recorrido constituye una estimulante experiencia estética. Pues ya estamos aquí en el interior de la casa, que además también es el estudio de Teddy. Muchísimas gracias por recibirnos, Teddy. No, al Por contrario. abrirnos las puertas de tu casa, que además vemos, pues evidentemente está lleno de libros y de elementos que nos gustaría que nos contaras. Pero antes yo quisiera dar un pasito atrás y que nos comentaras si recuerdas un momento en el que tú te hayas descubierto como escritora, que hayas dicho, sí, a esto me dedico, esto es lo que quiero hacer. ¿Hay un momento que recuerdes? Creo que primero me descubrí como lectora y quizá tiempo después, digamos, o detrás de esa experiencia de descubrirme como lectora y una lectora constante, hubo el primer descubrimiento que fue las ganas de escribir, las ganas de escribir libros parecidos a los que yo estaba leyendo. Luego, ya en la facultad, hice mis pininos, empecé a escribir una autobiografía a los 16 años que fue absolutamente desastrosa, y luego ya en la facultad que empecé a escribir trabajos para las clases de la universidad, sí descubrí que podía escribir, sobre todo ensayos. En ese momento yo estudié filosofía, entonces los trabajos universitarios fueron, digamos, los primeros escarceos con formas literarias, ¿no? Y luego ya, mucho tiempo después, me atreví a escribir ya, digamos, formalmente poemas, pero siempre fue con mucho temor acercarme a ese género tan complicado, tan... ¿Recuerdas cuando recibiste tu primer libro impreso? Cuando alguien te dio así como, toma Teddy, aquí está. Sí, el primer libro impreso, digamos, que alguien me regalara un libro, No, o un libro mío. Tuyo. Bueno, sí, el primer libro que yo publiqué fue en Ediciones Toledo, eso fue en 89, y me lo dio Elisa Ramírez, que era la editora de esa colección de Ediciones Toledo, y sí, lo recuerdo muy bien, lo recuerdo con vergüenza, con
una pizca de orgullo, emoción. Y pues sí fue el primer libro, Teddy López Mills, en la portada, con ese nombre que me ha causado tantos problemas en la vida, que he querido cambiar varias veces y que finalmente no cambié. Y pues sí fue que 1989, tenía 30 años. O sea que no fui, lo empecé temprano, pues, ¿no? Aquí estás con una carrera larga y más que merecida. Digamos que a ti te describen como poeta, has hecho mucho ensayo, tienes esos dos registros que no son los más fáciles, ni de escribir ni de hacer que la gente lea. ¿Qué te dan estos dos géneros que tú te encuentras cómoda para contar tu realidad con esa estructura? Me siento más cómoda en el ensayo que en la poesía, para empezar. Siempre me he sentido más cómoda. Es un género que me gusta muchísimo, es un género que además te permite investigar, que me gusta mucho investigar. Supongo que eso lo traigo desde la carrera. Entonces, esa etapa previa a escribir un ensayo, que es leer libros, tomar notas, me gusta mucho tomar notas, hacer mis fichas bibliográficas, esa parte me emociona. Me emociona porque además no te pertenece, no es personal, ¿no? Luego ya cuando empiezo a escribir el ensayo empiezan los problemas, pero incluso los problemas del ensayo me gustan, porque son problemas que puedes resolver casi objetivamente. La poesía es otro asunto. La poesía, bueno, hay que esperar que se te ocurra ese espacio, digamos, el espacio del poema, que vas a meter en el poema, y no siempre sucede. El ensayo sí lo puedes planear, el poema es más difícil que lo planees. Ahora, en cada libro te propone problemas y soluciones, ¿no? Es muy difícil que tengas una sola, digamos, un solo procedimiento. Es casi imposible que tengas un solo procedimiento para todos tus libros. En cada libro empiezas a buscar por dónde. Además, yo siempre trabajo también los libros de poemas. Tengo poetas predilectos, entonces para cada libro hay poetas predilectos que son de algún modo los disparadores para que yo empiece a escribir. ¿Qué lees? ¿Qué buscas leer? ¿O qué recomendaciones vas? Leo soy muy de horarios, yo muy de rutinas, entonces en la mañana suelo leer poesía, ya en la noche estoy leyendo, ahorita por ejemplo estoy leyendo muchísima poesía, en las noches también, pero estoy leyendo también historia y siempre novela. La novela siempre en la noche, ya antes de dormirme estoy leyendo novela. Siempre tengo varios libros digamos, en la mesa, libros de poesía voy cambiando, regresando a autores que me hacen falta para ver si me ayudan a escribir. Muchas veces me atoro, como yo creo que como todos, y cuando me atoro voy a libros predilectos, autores predilectos. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy releyendo, porque siempre hay que decir que uno está releyendo, para que parezca que no está uno en falta, ¿no? Pero estoy releyendo a Octavio Paz, pero estoy también leyendo a Anne Carson, a C.D. Wright. Casi siempre hay una contraparte en inglés que voy leyendo, ¿no? Y de la investigación que comentas, ¿cómo sucede la investigación? ¿Qué notas tomas? Ahora iremos a tu escritorio, pero están por todas partes, tienes una libreta siempre contigo. ¿Cómo es esa investigación y por dónde te mueves? ¿Haces entrevistas? ¿Vas a bibliotecas? Casi siempre, a veces he ido a bibliotecas, pero casi siempre consigo los libros, los mando a pedir o voy a librerías y uso estos tarjetones, y ahí tomo notas a mano y luego ya eso lo voy pasando, lo voy usando para mí a la hora de escribir. Tengo ahí mi pequeño atril muy antiguo, ahí pongo todas mis notas y bueno, ahorita vas a ver en el estudio, tengo pilas y pilas de libros por todas partes y así trabajo, con orden dentro del desorden, pero finalmente sí hay un orden, ¿eh? Y leo, pues tengo colecciones de clásicos, entonces los clásicos siempre son muy útiles para ir, digamos, haciendo una especie de bitácora de citas también, ¿no? Además, has sido editora, has sido correctora, traductora. De todas esas profesiones o de todas esas maneras de abordar la escritura y la lectura, ¿encuentras que cada una te aporta algo o en alguna te sientes más cómoda o te reta de otra manera? Hace mucho que no soy editora, fui editora durante mucho tiempo en el Fondo de Cultura Económica, primero en La Gaceta, luego hice colecciones de libros, unos anuarios de poesía, hice un tomo muy impresionante de traducción de poesía hecha por poetas mexicanos, poetas de cierta generación, pero traducir sí, eso lo hago con cierta constancia y es
es algo que me gusta traducir. No me gusta tanto como algunos amigos míos que traducen constantemente. Me gusta, pero traducir es una tarea compleja y además, bueno, requiere de mucho tiempo. Tengo amigos que lo hacen de una manera voraz. Yo no soy una traductora voraz o constante, pero sí me gusta muchísimo. Y de cada una de ellas también te llegan esas, es que no quiero repetir la palabra ideas, pero sí un poco esos caminos que te pueden conducir también. O sea, ha habido personajes, digamos, que han aparecido en tus escritos. Ah, siempre. Yo sí soy digamos, soy rapaz, pues sí agarro de todas partes, ¿no? Y cuando estoy traduciendo poesía, ni modo. Lo que se me pega y no le tengo ningún miedo al contagio, al contrario, me parece que hay que dejarse contagiar de esos autores que uno traduce, porque finalmente sí se meten, ¿no? Necesariamente hay un vocabulario que no es tu vocabulario que trasladas y hay un contagio, ¿no? Hay palabras que tú no usabas que de repente son tuyas gracias a la traducción. Entonces eso me ha pasado con autores que he traducido, ¿no? Anne Carson, traduje recientemente a Rimbaud, he traducido a, no sé, poemas sueltos también muchísimo, ¿no? De hecho, lo que hicimos, tu última publicación, se basa mucho, ¿no? en frases de Rimbaud y que está sí. ahí muy presente, de alguna manera, ese punto de partida. Ah, no, sí, deliberadamente, porque además es un libro hecho a partir de frases tomadas de las Iluminaciones de Rimbaud, que traduje el año anterior a la publicación de lo que hicimos, porque hice un libro entero sobre Rimbaud. Entonces, de ahí saqué las frases y sí, es un libro hecho, vamos, no a partir, porque tampoco es que use esas frases para hacer cada uno de los textos, pero están incorporadas las frases. No al principio, no al final, aparecen como aparecen y los textos se tejen, usan esas frases para contar esas historias, ¿no? Pues nos encantaría ver tu lugar de trabajo, si te parece. Sí, claro que vamos sí. para allá y Vamos para allá. vamos al siguiente bloque con el escritorio de Teddy. Y ya nos hemos desplazado hasta este estudio, Teddy, donde vemos muchos libros, muchas fotos, muchos gatos. Cuéntanos un poquito cómo es este espacio donde sucede la magia. Bueno, este es el estudio que ha acumulado cosas sin querer, porque la verdad todo ha llegado aquí sin que yo lo busque. Toda esta colección de gatos no es mi culpa. O sea, yo tengo gatos de veras, pero todos los gatos que ves ahí que no son de veras me los han regalado. Entonces tengo una colección de gatos sin querer. Pero es muy pertinente porque definitivamente soy una gatófila absoluta, ¿no? Lo demás es los libros que estoy usando. Es la única biblioteca de la casa donde hay cierto orden. Arriba hay otra biblioteca, bueno, biblioteca es como muy grandilocuente, pues están los otros libreros donde el orden no existe. Ahí sí hemos ido poniendo los libros como llegan a la casa. Pero aquí sí es sobre todo la biblioteca de poesía. Hay una más chica allá arriba y sí hay orden, sí sé dónde están los libros, aunque, bueno, digamos que sabía dónde estaban los libros porque empiezo a no saber. Ahora que he ido comprando y se van acumulando en pilas, no debería de estar así, pero así está el asunto. Y están las cajas de los archivos de mi papá, porque he estado trabajando sobre mi papá. Y luego las cosas que voy leyendo, que estoy leyendo ahora, las notas que voy tomando, hay un poco de todo, ¿eh? Las notas que vemos, el atril que nos comentabas. Sí, bueno, hay muchos papelitos que tienen de todo, desde cosas como las series de Netflix que quiero ver hasta los libros que quiero comprar, luego las cosas sobre las que estoy trabajando, luego también los pendientes, ¿no? Gente a la que le tengo que escribir y se van acumulando por todas partes. Esas son las notas que estoy tomando. Luego también aquí están los tarjetones, en fin, hay de todo, ¿eh? Como verás. Tu orden. Sí, el orden. Sí sé dónde está lo que necesito. Eso es lo más importante. ¿Y tienes algún fetiche, alguna manía, algo que necesites sí o sí para escribir? Sabemos que no te gusta escribir fuera de aquí, pero aquí incluso tienes algo. Trabajo con música, con audífonos, y creo que soy quizá la única habitante
aquí, no sé si del mundo, pero en todo caso de la Ciudad de México, sí, de la del Valle, que tiene todavía un Sony Walkman. Ok. No se los voy a enseñar, está escondido, pero trabajo todavía con Sony Walkman, audífonos, y escucho música mientras escribo, obviamente no mientras leo, y siempre empiezo leyendo, luego paso a escribir. Y ¿Música diferente según lo que estés escribiendo o siempre hay algo casi perenne? siempre es coral, porque eso no me distrae, o digamos me concentra tal como yo quiero, o me distrae tal como yo quiero. Entonces voy escogiendo según el momento qué compositor, de qué compositor abuso, porque realmente abuso de los compositores. No podría decirte que soy una melómana con conocimientos exactos de la música, pero sí. Amante. Sí, digamos, siempre Y de música. todos tus libros publicados, digamos que hay uno que haya marcado un momento en tu carrera especial, que haya habido, no sé si un antes y un después, pero sí un momento digno de poner ahí en el calendario, que haya supuesto Pues hay un un libro al que avance. yo le tengo, vamos, que para mí es muy importante, que es La invención de un diario, que publiqué es el diario del año 2013, que fue un año horrible en cierta forma en mi vida, un año fundamental, parteaguas, tremendo. Y ese libro, La invención de un diario, yo creo que sí es pues un libro, no voy a decir que es el que más me gusta, porque no podría decir eso de ninguno de mis libros, pero sí es un libro al que le tengo un apego muy, muy especial. Y también Muerte en la Rúa Augusta, que es desde el 2009. Los dos de Almadía, los dos de además con Almadía, la impronta de Magallanes. con diseños maravillosos de Magallanes. Que también ha estado muy presente en tu último libro, esa, digamos, Sí, simbiosis que hicieron. Magallanes, sí, en el libro lo que hicimos, él mientras iba leyendo el libro, fue haciendo como dibujos, no como, fue haciendo dibujos, y me regaló el cuadernito de dibujos, y decidimos, yo por insistencia mía, se decidió insertar ese cuaderno de dibujos en el libro impreso. Entonces sí está muy presente Magallanes en los últimos libros en los libros de Almadía, porque casi en general todos y en este en particular. a partir de Muerte en la Rúa Augusta he publicado todos mis libros con Almadía. ¿Ese qué significó para ti? Este libro, bueno, este es un libro La colección de poesía de Almadía, que de además tiene Almadía, un sí, formato... es maravilloso, porque además tienen esta especie de ventanilla. Y luego aquí Magallanes, además, él tenía cuadernos de dibujos y él los incorporó en el libro, ¿no? Este es un poema, una novela en verso. Entonces también este libro fue, pues escribirlo fue nunca había hecho una novela en verso, y también fue todo un reto, pues. Algo que creas que define una obra, es decir, ¿en qué podemos destacar o en qué podemos de alguna manera decir esto es un libro de Teddy sin saber que es tuyo por la forma en que está escrita, por algún elemento que te defina? ¿Cómo definirías tu estilo, tu manera de escribir? Vaya que es una pregunta difícil, ¿eh? Creo que tendría que responderla a alguien más, no yo. Pero por eso te la vamos a hacer a ti. Podría decir que... Pero es que decir que la ironía sería casi como ensalzarme. No, pero también podría decir que la inseguridad, que no sería ensalzarme, pero sí la inseguridad es una constante, digamos, escribo con mucha inseguridad y espero que se note esa inseguridad o ese titubeo frente a los géneros, y también si voy a poder o no voy a poder llegar al final de un libro, ¿no? Yo creo que esas serían quizá una claridad que no puedo ocultar, no puedo hacer a un lado esa claridad. No lo digo como una cualidad necesariamente. No, pero es una descripción, sí, claro. La claridad sí es... Me cuesta mucho trabajo hacerme bolas. Okay. Le rehuyo un poco al hacerme bolas, que quizá debería, quizá me ayudaría un poco. Podría decirte eso, pero me cuesta trabajo decirte tal es el signo distintivo de Teddy, ¿no? Okay. Porque, bueno, no sé, nunca lo había pensado, fíjate. Dejamos la tarea entonces. Sí. Teddy, ¿qué opinas, por ejemplo, de
yo no sé si esto haya ocurrido siempre, pero digamos que de alguna manera ahora se está experimentando con la poesía de otra forma, con las estructuras, con la forma, con el vocabulario, incluso la aparición de nuevas tecnologías, cómo han hecho y cómo han interrumpido, irrumpido y modificado la poesía. ¿Cómo ves tú ahora la poesía respecto a cuando empezaste, por ejemplo? Bueno, sí, definitivamente. Ahora, no, yo creo que la poesía siempre está digamos, está peleada consigo misma y entonces, por lo tanto, siempre está saliéndose de sí misma y experimentando. Yo creo que eso desde el principio de la poesía. Ahora, digamos, ya acotando el asunto a mi propia vida y a mi propia experiencia con la poesía de cuando yo empecé ahora, bueno, por otro lado siempre hay polémicas, digamos, de los jóvenes buenos contra los jóvenes malos. No digo buenos en términos morales o en términos de calidad, sino los que están haciendo lo que se debe hacer en la poesía, según el punto de vista o de la vanguardia o de la no vanguardia, ¿no? Tradicionalistas contra no tradicionalistas. Yo creo que ese tipo de pleito siempre lo ha habido en la poesía. Lo que sí puedes decir que ha cambiado radicalmente es si las redes, Twitter, Facebook, lo que puedes hacer con una pantalla ahora que no podías hacer antes, cómo puedes incluso tú mismo diseñar tus libros, cosa que no podías hacer antes. Pero digamos también cuando yo empecé a escribir, se hacía todo lo que se podía hacer en ese momento y parecía mucho. O sea, también había la tecnología de ese momento que era superior a la tecnología de un momento anterior. Entonces también, digamos, envalentonarse mucho con la tecnología me parece un poco peligroso, porque finalmente siempre tienes lo último de lo último. Es cierto que ahora hay poemas Twitter, pero eso tampoco tiene por qué garantizarte un buen poema, ¿no? Claro, Entonces, son necesariamente experimentos, estás usando un instrumento. Es un instrumento que tienes a la mano y que todos tenemos a la mano. No es algo que tú inventaste, ¿no? Y no te va a garantizar que hagas un buen poema, un mejor poema que alguien que escribe todavía con lápiz o con pluma. Entonces, digamos que eso sí, no me parece que sea así como, caramba, esta es una gran innovación en la poesía, porque finalmente no es solamente en la poesía. El año pasado publicaste Lo que hicimos en Almadía, que es tu más reciente publicación. ¿Hay alguna en puerta que estés ahora trabajando? Sí, bueno, tengo dos. Tengo un libro de ensayos, de 3 ensayos con los que estoy batallando, a ver cuándo los publico, igual el año que entra. Están terminados, pero son ensayos, pues, complicados, porque me meto en terrenos peligrosos, pues, para mí y para los demás, ¿no? Y luego tengo un libro de poesía que es en el que estoy trabajando ahorita, que me está costando trabajo, digamos, terminar, porque es un libro muy disperso, porque son como muchos libros en un solo libro, ¿no? Entonces lo estoy trabajando, estoy trabajando una parte y luego tengo que seguir con la otra parte. Entonces me desparrama, es un libro que se me desparrama. Es la primera vez que me ocurre que un libro de poemas no siga un solo camino, sino que esté como en muchos a la vez. Bueno, pero también es interesante ver cómo batallan los escritores Sí, que ya llevan con una este gran he batallado, trayectoria. con este sí he batallado. Pues sigo ojalá te batallando. leamos prontito, Teddy, porque nos gusta mucho recibir siempre tus letras. Estaremos ahí pendientes de tus próximas publicaciones y muchísimas gracias por No, al por contrario, dedicarnos muchas gracias rato. a ti, a ustedes, por esta invitación. Pues ya saben, aquí queda esas letras de Teddy López Mills y nosotros despedimos aquí este episodio de Gramáticas de la Creación, no sin antes, pues ya citarlos para la siguiente. Nos vemos pronto.